Hola Pilar, qué honor y qué alegría que nos estés acompañando el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación inaugural a esta iniciativa Wiser Words, Palabras Sabias. Bueno, te cuento que están empezando con el pie derecho y me siento muy feliz de estar con ustedes. Y te digo que están empezando con el pie derecho en Ana María Vélez porque que la gente joven como tú piense en las generaciones de los mayores, en las palabras de los mayores, en las historias, en las vivencias de la gente que ha experimentado y que ha vivido más, es un punto de partida importante para cualquier emprendimiento que se haga, para cualquier formación personal, para cualquier enriquecimiento personal. Es importante siempre contar con los mayores. Claro que sí. Bueno, quisiera hacer una breve introducción. Todos sabemos quién es la gran Pilar Castaño, periodista colombiana, columnista y asesora de moda, conferencista en proyección de imagen, admirada por muchos e inspiración para todos en nuestra industria. Quisiera hoy iniciar esta conversación con toda tu experiencia y tu trayectoria, Pilar, un tema en el que tienes gran experiencia, basado en La maravilla de ser mujer, tu libro. Hablas de cosas que embellecen a las mujeres en todas las edades. ¿Cómo ves que ha cambiado la industria de la moda en los últimos años en cuanto a inclusión? Y quiero hablar de una inclusión muy particular, que es aquella de las mujeres maduras. ¿Cómo has visto o percibido tú esa metamorfosis? ¿Cómo la ves plasmada en las pasarelas, en los diseños, los colores? Pues mira, yo creo que ha ayudado mucho tanto la literatura como el cine, ¿sabes? Yo creo que uno leyendo a García Márquez en Amor en los tiempos del cólera se inspira en la belleza y en la energía y en la magia que tiene un amor adulto. Uno viendo y escuchando la trayectoria de Jane Fonda y viendo las películas de ella y viendo esa serie fantástica, si tenemos la Fantástico. oportunidad de verla en televisión, se da uno cuenta lo que es una mujer que ha pasado ya los 80. Uno ve a Helen Mirren interpretando a la reina Isabel o a Margaret Thatcher y uno no puede creer el histrionismo y la capacidad y la energía que tiene esta gran actriz. O sea, es vivencias y leyendo también la literatura. Uno lee a Virginia Woolf y uno no puede creer cómo escribió y se inspiró ella en la importancia de llamarse en Orlando, y leyendo también a Wilde en la importancia de llamarse. Yo creo que esas vivencias son muy importantes y eso inspiran a los diseñadores. Los diseñadores se inspiran de la literatura, se inspiran de las películas y se inspiran también de lo que sacan los productos de belleza. Tú sabes que es la cosmética, es la industria química de la cosmética la que sostiene las grandes marcas de moda. O sea, Mademoiselle Chanel no habría podido surgir ni lograr lo que logró Coco sin su perfume Chanel número 5, creado en 1926. O sea, de verdad, esas son cosas que sostienen, son los pilares de la moda. Entonces, tienes que nutrirte de todo eso para entenderlo. Y luego me preguntas, ¿qué va a pasar o qué ha pasado antes? Pues antes había más magia y menos comunicación. Ahora hay mucha más comunicación y se ha desdibujado un poco la magia, porque se está dejando de escribir a mano, ¿me entiendes? Eso, curiosamente, nos lo trajo la pandemia de regreso. La gente joven está volviendo a escribir cartas, la gente joven está volviendo a escribir en sus diarios, la gente joven está componiendo canciones, está aprendiendo poesía, repitiendo poemas. Eso no pasaba antes por el ritmo demencial en el que vivíamos todos, pero los jóvenes sobre todo, conectados a unas tabletas y a unos celulares y a un mundo tecnológico. La pandemia frenó al mundo, frenó al planeta, literalmente como una caricatura d'Aubert francesa, el que le ponía curitas a la tierra, el que decía, paren el mundo, me quiero bajar, ese. Estamos viviéndolo, no es ciencia ficción, no es una caricatura, es la realidad. Entonces, esta realidad abrupta, que nos ha conmocionado a todos, que nos ha demostrado que somos vulnerables, se refleja en el primer espejo que tiene la sociedad, y es la moda. El primer reflejo de los cambios, de las crisis socioeconómicas, es la moda. El primer reflejo que tuvieron las guerras fue la moda. Siempre ha sido así. La crisis del 2009, de verdad, cuando creímos que no íbamos a poder sobrevivir esta recesión, fue la moda. Entonces, ¿qué rescata la moda? La moda rescata practicidad, viabilidad, comodidad. Todo lo que tú puedas empezar a entender a partir de este momento es un minimalismo abrupto. Y
que lo que salgamos a usar de aquí en adelante no nos recuerde lo que vivimos, porque vivimos momentos muy difíciles. El que diga que la pandemia no lo cogió feliz y bailando es porque es un ser de otro planeta. Todos hemos echado mano a todos nuestros recursos interiores, unos sembrando, otros cocinando, otros bailando, otros durmiendo, otros haciendo ejercicio, ¿me entiendes? Pero todos hemos sacado toda la estamina de la cual estamos hechos. Y en la moda, eso lo vamos a ver, no ahora. El que diga que tiene la receta de qué va a pasar, no le creo. Tenemos que guardar distancia primero y observar después cómo quedamos después de este remesón. Y ahí vas a ver los resultados en la moda. Los diseñadores siguen creando, siguen sobreviviendo. La industria de la moda sigue tratando de salir adelante. Pero que yo te diga, mira, a partir de tal, la moda va a ser tal, no es real. Claro, sí. Y ya que estamos hablando de la pandemia, digamos, de toda la experiencia de comprar, de ir a tiendas, que es toda una experiencia mágica, ¿qué es lo que más te hace falta, digamos, que ha cambiado en toda No, la cadena? a mí solamente me hace falta viajar. Por eso estoy hoy en el campo, porque estoy en un evento por el cual tuve que cambiarles a ustedes todo, en un evento que ya me había comprometido en Villa de Leyva, y aquí estoy, en medio de un fenómeno de la niña impresionante, de una lluvia Sí, que no para, pero a mí solamente me hace falta viajar y me doy cuenta cuando vengo a lugares como este, donde están los árboles, donde respiro aire respiras. libre, donde oigo el sonido de los pájaros, donde está. Entonces, eso sí, he estado muy confinada y yo, la verdad, no sirvo para estar mucho en el tema interior. Yo soy muy de exteriores, mucho. Es lo único que me ha hecho falta, porque a mí desde pequeña me enseñaron a leer muchísimo, entonces he leído, eso me he nutrido, me reinventé en las redes, cosa que no es mucho yo, y he estado permanentemente en las redes con todo mi tema de moda. O sea que laboralmente no. Mientras yo esté rodeada de los míos, la gente que me sopla para que yo pueda navegar, es el viento que tengo, es mi gente, no me hace falta nada. Pero sí viajar es lo único que, digamos, extraño. Claro. Y hablando del tema de los libros, de tus libros también, en tu perspectiva, ¿cómo va cambiando la importancia que le vamos dando a la moda en las diferentes etapas de la vida? Digamos, de cuando tenemos 20, a luego cuando tenemos hijos, a cuando ya somos mayores. Pues mira, a los 20 es una edad absolutamente ideal porque es una edad irreverente, irresponsable, pero cada vez menos, porque cada vez más los 20 están tan informados, están tan vividos con todo lo que les está pasando, que ya los 20 son los 30, te lo digo, es al revés. Ustedes cada vez están mucho más maduros. Es decir, una niña a los 20 hoy es una niña que puede ser una gran ejecutiva en estos momentos o una gran emprendedora. Eso no pasaba antes. Una niña a los 20 estaba empezando hace 2 décadas. Hoy no. Hoy la cosa se ha acelerado por la velocidad en la que está viviendo el mundo, por los acontecimientos, por todo lo que está pasando, los desastres ambientales, los cambios políticos, las injusticias, la corrupción, en fin. Entonces esa moda que yo en la maravilla de ser mujer anunciaba como una moda universitaria, pues sigue siendo una moda que de verdad estás estrenando cuerpo porque has estado confinada a un uniforme en un colegio 14 años, donde tuviste tu adolescencia, Absolutamente. donde tuviste tu menstruación, donde te cambió el cuerpo, donde te salió el busto, donde te salieron vellos, donde cambió tu vida. Entonces eso lo tapó el uniforme. Y entonces por primera vez te estás mirando al espejo con una silueta que tiene que agradar, que tienes que complacerte primero tú y agradar a los demás. Y empoderarla para conseguir tu primera entrevista de trabajo que vendrá a los 23 o 24 años. Entonces ahí te estás jugando la vida. Entonces ahí tienes que darle una importancia a tu indumentaria porque esa indumentaria va a hablar primero por ti que tú misma. Esa indumentaria es la que te va a abrir puestas primero que tú abras la boca. Entonces tienes que saber escogerla muy bien. Ya por lo general a los 30 te casas, entonces ya a los 30 has conquistado porque tienes tu amor. Por lo general puedes llegar a ser madre en los 30, entonces tienes unos cambios sentimentales, unos cambios que te hacen distinta, que te hacen ver la vida de otra manera. Entonces tu moda es pasional. Son unos arranques con los accesorios, con los colores, con los escotes, con las transparencias, porque estás rodeada de seguridad.
¿verdad? Que te la dan los hijos, que te la da el amor, que te la da el divorcio, porque también a los 30 te puedes separar ya. Muchas cosas pueden pasar en los 30. Entonces, hay una relación muy pasional con la moda. Pero ya vas acumulando una experiencia de los 20 y los 30. A los 40 eres dueña de ti misma. A los 40 ya decides exactamente qué no quieres en la vida, cosa que no te ha pasado en los 20 y en los 30. Ya a los 40 estás curtidita y ya dominas en tu trabajo, dominas en tu hogar, dominas en tu vida sentimental. Entonces vas comprando con más cuidado, vas comprando con mucha más calidad. Ya no te atraen tantas cosas como te atraía cualquier cosa en los 20 o en los 30, que todo era viable, los colorinches, los estampados, los plásticos, lo desechable, el fast fashion. Ya a los 40 la moda es mucho más sobria, mucho más permanente, ya viajas más, te demoras más en las cosas, eres más mujer. En los 50 ya definitivamente tu estilo está definido y desechas muchísimo, te dejan muchas cosas. Hay prendas que ya te dejaron, te dejó la manga sisa, te dejaron las minifaldas, te dejó andar sin medias porque necesitas las medias justamente para poder sostener tu piel, aunque estés divinamente tonificada, la media ayuda para que tú no vayas para un lado y la piel para el otro, la media te sostiene, empiezas a editarte mejor, a producirte por dentro, es una proyección de imagen distinta. A los 60, el dominio de tu oficio, sea el cual sea, si eres escritora, si lo que te gusta es el jardín, si eres cocinera, te dedicas a eso, porque ya tus hijos crecieron, los rumbos se tomaron, es tu vida. Te vuelves casi que egoísta y te vuelves egoísta con tus prendas también. Entonces, atesoras tu cuello de tortuga, atesoras tu abrigo camel, tu buena cartera, el broche que heredaste de tu madre, tus buenos zapatos, te bajas muchísimo los tacones, cada vez estás con zapatos mucho más cómodos, que han debido ser cómodos desde el comienzo, pero eso no lo entendiste ni en los 20 ni en los 30, lo empiezas a entender en los 40, ¿entiendes? La moda tiene prendas que se convierten en tus mejores amigos, porque los vestidos y la vestimenta son tus amigos, porque son con los que tienes tu mejor conversación cada mañana, son con los que creas esa ceremonia para proyectarte en tu imagen para los demás. Y ya a los 70 estás por encima del bien y del mal. Yo a los 70 estás definitivamente queriendo estar solo con quien quieres estar, tener conversaciones que aporten, inteligentes, hacerle bien a los demás, hacerle bien al planeta, gozar. Yo creo que has podido ser abuela desde los 50 o 60, pero ya en los 70 definitivamente eres abuela. Entonces es una proyección muy diferente del mundo, pero siempre la moda está contigo, siempre es el refugio, siempre es la alternativa, es la posibilidad de escoger. Es tu identidad. Y yo por eso le doy tanta importancia y por eso siempre digo en mis podcasts, que espero que conozcas y que hayas escuchado, claro, que la moda es más fuerte que todo. Así es, de acuerdo. Y me parece muy interesante esto que mencionas de precisamente el cambio que es por el cual pasamos cuando nos desarrollamos en el colegio, que hablabas del primer cambio, muy interesante. Y algo en lo que vengo constantemente pensando y fijándome es ese segundo cambio por el cual pasan las mujeres, la menopausia, y que para muchas quizá es tabú o palabra que no mencionamos tan a menudo, pero que es algo muy real y muy importante porque el cuerpo también cambia. Son los cambios, es que yo creo que esos cambios, pero mira, es tan impresionante lo de la menopausia que no hay una edad, porque yo tengo amigas que a los 40 han tenido la menopausia, que es una menopausia temprana, o sea que no tiene edad. La menopausia te puede dar a los 40, a los 50, a los 60, y claro, si ya no te dio, pues no te dio como me pasó a mí no me dio. Entonces no la puedo escribir porque no me dio, pero tengo millones de amigas que, Pilar, los calores, Pilar, me siento mal, no duermo, se me cae el pelo, se me secó la piel, se me achiló la piel, en fin. A mí tuve esa suerte, no me dio. No sé si fue porque me vino muy tarde la menstruación, eso también tiene mucho que ver con distintas maneras de ser y de ovular y de tener, ¿me entiendes?, de manejar el cuerpo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que así como traumatiza a una niña la menstruación, traumatiza a una mujer madura la menopausia. Sí, y son todos cambios que debemos tener en cuenta también al momento de vestirnos, si sentimos de pronto que ya no nos sentimos tan bien en la piel, es de verdad interesante. Y otra pregunta, tu libro En el espejo, mencionas que ¿cuál de los dos? ¿El hombre en el espejo o señor espejo?
Señor Espejo, Ok. que es tu aliado y tu crítico más grande. ¿De qué te das cuenta quizás, o cómo has dado cuenta hoy día que no era tan importante antes? ¿O desde que escribiste el libro ha cambiado algo? ¿O de Mira, hecho es más énfasis en él? te voy a contar una anécdota que es muy impresionante. Yo estaba dictando, adoro dictar conferencias en las universidades, porque me encanta la academia y me encanta la gente joven y esa incertidumbre que es latente, es como una adrenalina, cuando están a punto de salir ya después de 8 o 9 meses que han vivido, 8 o 9 semestres que han vivido en la universidad y ha sido una vida, y salen a un mundo diferente, a un mundo competitivo, a un mundo que entre otros se les cambia la indumentaria totalmente, porque han estado con sus jeans raídos, con sus mochilas terciadas, con las camisetas también raídas o con mensajes subliminales, con tenis echados en el pasto, aprendiendo, cambiando, pero con otra indumentaria. Y llega al mundo laboral y tienen que irse y comprarse el sastrecito de mujer o de hombre para presentarse y verse coherentes y creíbles, ¿verdad? Esas conferencias mías son para ellos, para hablarles de la transición, del nuevo mundo que afrontarán, para darles seguridad, autoestima, me encanta. Y la última, o una de las más recientes, yo siempre llevan mis libros para que se los filme. Y se me acercó una niña y me dijo, mira, ¿me puedes filmar este libro? Y le dije, ay, tienes Señor Espejo. Fue mi primer libro. Me dijo, Pilar, yo voy a cumplir 19 años. Mi mamá me lo regaló cuando cumplí 15. Nunca lo abrí. Yo vi ese libro y lo puse en mi cuarto sin quitarle el papel celofán. Lo abrí hace 2 noches porque sabía que venía a tu conferencia y quería saber cómo escribías. Yo no puedo creer que me he perdido 4 años de este libro y no puedo creer que siga vigente hoy cuando lo escribiste hace 4 años. Esto era, lógicamente, este es un libro del 2010, estamos en el 2020. Piensa, esta niña me enseñó y me dio la mejor de las lecciones, diciendo que si, cuando escribes debes escribir algo que perdure, algo que sea permanente. Tú lees Señor Espejo y yo el mensaje que estoy tratando de enviar a través de él es que nos queramos, que nos observemos con detenimiento, que el espejo sea nuestro aliado, porque sí es nuestro principal crítico. No lo podemos sobornar, no lo podemos palabrear para decirle que nos vea. Ese espejito, el de la reina maléfica de Blancanieves, es el mismo, el que te dice estás horrorosa o hay una más linda que tú. Eso es verdad. Ese es el que te dice estás ojerosa, exageraste con los trasnochos, estás comiendo demasiado o estás comiendo mal. Es el verdadero amigo, confidente. Por eso le puse Señor Espejo. Eso sigue tal cual. Tienes que observarte con honestidad, aceptarte humildemente y decir esto es lo que hay. Estos 45 kilos míos, ahí están. De pronto subo a 46, pero eso no pasa de ahí. Y ahí me quedé y ya tengo 3 hijos, tengo 2 nietos. Eso, este cuerpo, esta platica se perdió, como lo digo yo siempre. Esto es lo que hay. Y tienes que aceptarlo con alegría. Tienes que aceptarlo y sentirte aliada de tu cuerpo y vestir ese cuerpo, entender el tono de tu piel y ver qué colores te funcionan, pero eso solamente lo logras tú solita, ver qué tan largo tienes el cuello o si no tienes cuello, entonces no puedes usar cuello de tortuga, ver qué tan larga tienes el rostro y dependiendo de eso el largo de tu pelo. Todo eso es lo que yo explico y cuento en Señor Espejo y además con una investigación muy importante de qué es el estilo, para qué sirve, de qué es la moda, para qué sirve, de cómo estar bien en los distintos momentos, en fin. Yo creo que es un libro que sigue totalmente vigente, totalmente vigente. Lo único que no está es mi abuela, a quien le dediqué ese libro. Mi abuela ya no está, pero fuera de mi abuela, costurera maravillosa, todo Fantástico. está vigente. Y interesante también lo que mencionabas anteriormente, que nos damos cuenta desde los 40 que en los 20 y en los 30 los zapatos tenían que ser cómodos y lo mismo con la imagen de querernos, de aceptarnos. Por lo general viene después un poco, pero debe ser desde el Total, principio. exactamente, tú en los 20 todo vale, eres dueña del mundo, tienes una irresponsabilidad innata, trasnochas, tomas, fumas, ve a lo que sea, y como si no hubiera un mañana. Y resulta que todo eso se va acumulando. Es real. Así es. Sí. De verdad que ha sido muy interesante y maravilloso todos tus comentarios, de verdad, todo saber esta experiencia y de toda tu trayectoria. Muchísimas gracias, Pilar. No, pues yo lo que quiero Quisiera, es que me sigas, poder
poder aportarte, que me escribas cuando quieras, que podamos tener, te deseo lo mejor de lo mejor para todo lo que se va a lanzar con esta marca. Estoy segura que va a ser un éxito, que me mantengas al tanto, que me estés mandando cosas. Tú sabes que mi función en Pilar Mode, en mi página, es esta, es la de promover y ayudar a los jóvenes, de estar ahí presente. Entonces, para mí fue un placer y mil disculpas por haber tenido que adelantar todo, pero la vida es así. Para nada. Quisiera solamente terminar con esta última sección que hemos hecho. Una parte más didáctica de no normalmente las conversaciones. Te perdí, te quitaste algo, pero te perdí el sonido, te perdí. Te oigo mal. ¿Me oyes ahora mejor? Ahora sí, mejor. Ok, perdón. Que son 10 cosas que te voy a preguntar y rápidamente contestes, que sean Listo. muy innatas y muy chispas de ti. ¿Tu ciudad favorita? París. ¿Tu mes del año favorito? Junio. ¿Hora del día favorita? Hora del día favorita, la mañana. Tal vez cuando me despierto, apenas abro el ojo. Espectacular. Prenda de vestir esencial. Un cuello de tortuga. Prenda que nunca usarías. Los descabelados. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Red social favorita? Son muchas. No, es imposible decir una. Es perfectamente imposible. Porque si te digo que Nat Geo, te estaría mintiendo si no te digo que las biografías me apasionan también. Entonces, son muchas. Entre la naturaleza y las biografías. History Channel y Nat Geo. ¿Color preferido? Azul. ¿El color que jamás usas? Tal vez el morado, ¿sabes? No tengo nada morado. El morado envejece, es demasiado ceremonial, el morado. Ok. Y por último, ¿nunca sales de tu casa sin? Mis anteojos. Perfecto. Mira, 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 mira. Fabulosa. Fantástica. Muchísimas gracias, Pilar. Cuídate y a ti un beso grande. Igual. Bye. Chao, chao.